¿Cómo están, hermanos? Bien, un gusto compartir con ustedes en esta mañana. El día de hoy los pastores me han pedido hablar de un tema de mucha incidencia en el país en los últimos meses, de un tema que ha venido a generar muchísima polémica en el país, un tema que tiene implicaciones en la vida y en la vida espiritual de nuestra nación. Y es el tema del aborto. Voy a tratar de en esta media hora poder hacer una pincelada de todo acerca de este tema tan importante, porque en realidad hay muchísimo de qué hablar. En primera instancia quiero que ustedes y yo podamos conocer este concepto del aborto. El aborto es la interrupción y finalización prematura del embarazo de forma natural o voluntaria, hecha antes de que el feto pueda sobrevivir fuera del útero. Entonces, hermanos, dentro de este concepto vamos a ver de que hay otros tres conceptos, y es el concepto del aborto espontáneo, el aborto inducido y el aborto terapéutico, porque son diferentes. El primero, el aborto espontáneo, es cuando se da de manera inesperada por alguna complicación. Cuando una mujer, ¿verdad?, está embarazada y por alguna razón tiene una pérdida. Eso es un aborto espontáneo. Un aborto inducido es cuando se toman medidas deliberadas para interrumpir un embarazo. Cuando por alguna razón la mujer decide no seguir con la vida del feto que tiene en su vientre, o por otras razones toma la decisión, esto se llama aborto inducido. Y el aborto terapéutico es el aborto inducido por razones médicas que fueron dados por el peligro en que pueda estar la madre. Entonces, vean que hay una diferencia entre el aborto inducido y el aborto terapéutico. Y es algo de lo que entonces empieza a generar polémica, no solo a nivel mundial, sino que aquí en Costa Rica estamos en un tiempo de muchísima discusión en cuanto a estos términos. Entonces, el aborto terapéutico es cuando ya los médicos han determinado que hay un peligro eminente para la madre, por lo cual necesitan recurrir al aborto. El aborto en Costa Rica, hermanos, hasta el día de hoy es restringido. ¿Restringido en qué nivel? Solo se permiten para preservar la salud física o la vida de la madre. En la actualidad solamente eso es lo que se permite. Los abortos son ilegales en Costa Rica si son producto de una violación, producto de un incesto, o aun cuando el feto esté sufriendo alguna situación física o un problema médico en el útero, porque el médico aún ha considerado que podría hacerse algo ahí. O inclusive también es ilegal por razones sociales, económicas o psicológicas, aún es ilegal. El tema del aborto terapéutico en Costa Rica, como ustedes lo saben, ha tenido una gran exposición, y lo dije al inicio, en la agenda política del país y en las diferentes áreas que de alguna manera se han sentido con el compromiso de pronunciarse a favor o en contra del aborto. Sin embargo, es un tema que atañe a todos y también a la iglesia. Atañe a la iglesia, quien no debe escapar de conocer, de analizar y de pronunciarse al respecto. Muchos cristianos han caído en una pasividad de no conocer, de no analizar y ni siquiera pronunciarse de temas muy importantes para nuestra nación. Uno de esos es el aborto. Y es por eso que, como les decía, voy a hacer una pincelada, porque es un tema súper amplio acerca de esta discusión del aborto en Costa Rica, la perspectiva bíblica sobre la gestación y la vida, y por último, una motivación del por qué la iglesia debe pronunciarse en contra del aborto.
En primer lugar, hermanos, ¿de dónde surge? ¿De dónde surge este debate? Y bueno, les hago el resumen. En el 2015, el 5 de enero del 2015, el Estado costarricense es notificado de las peticiones de dos mujeres, de Ana y Aurora, en contra de Costa Rica por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Aurora y Ana son dos mujeres que tuvieron embarazos de productos con malformaciones incompatibles con la vida extrauterina. Sin embargo, los médicos, ¿verdad?, estaban tratando de preservar la vida. Mas, sin embargo, estas mujeres determinaron que habían sufrido una tortura, ¿verdad?, que se les habían negado sus derechos y demás, y entonces solicitan a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que intervenga. Y entonces la Corte interviene, ¿verdad?, y entonces le hacen como una demanda a Costa Rica. Y entonces el 5 de mayo del 2015, el Estado costarricense responde y ellos les dicen, bueno, vamos a mostrarles nuestro interés de entrar en una resolución amistosa. Entonces, dentro de esa resolución amistosa estaba que el Estado costarricense iba a empezar a desarrollar compromisos en relación al tema del aborto. Sin embargo, ya el tema del aborto a nivel internacional ha empezado a dar un giro increíble. Preparándome para esta charla y desde el año pasado que he venido trabajando en el tema, vemos la cantidad de abortos a nivel mundial. Hermanos, es increíble, es increíble, es increíble. Y dentro de esos compromisos que hizo el Estado costarricense, entonces ellos incluyen la elaboración de una norma técnica coordinada por el Ministerio de Salud, donde después de esta norma se van a generar protocolos para la atención del aborto en Costa Rica y para que de esta manera el aborto ya pueda ser legal en muchas áreas. Y aquí es donde empieza la gran polémica, porque en el Código Penal, en el artículo 121, se define que el aborto es ilegal y solamente se considera, ¿verdad?, para los momentos en que peligra la vida de la madre. Pero entonces ahí pareciera que encontraron un portillo, porque el término salud es un término muy amplio. Y en la Organización Mundial de la Salud, ellos definen la salud como un estado de bienestar integral. Entonces, si la mujer dice que tiene efectos psicológicos, eso está afectando mi salud. Por lo tanto, yo tengo derecho a decidir si aborto o no, porque no me siento bien psicológicamente. Si por alguna razón la mujer dice, no puedo tener a este niño porque no tengo los recursos para tenerlo y esto afecta a mi salud, entonces yo puedo decidir abortar. Entonces es una polémica amplia en solo ese concepto de salud. Entonces Costa Rica, pacíficamente, porque somos un país de paz, decide, ¿verdad?, decirle a la Corte Interamericana, hagamos una resolución amistosa. No nos condenen, no nos censuren, no nos pongan penas, no nos pongan multas. Vamos a iniciar con el proceso de una norma técnica para el aborto. Entonces esta norma ha sido objeto de análisis y múltiples debates desde los dos lados de la balanza. Están los grupos pro vida y los grupos pro aborto. Por lo general, los grupos pro vida se identifican con el color celeste y blanco y los grupos pro aborto con el color verde. Por si pueden, en esas manifestaciones, ahí ustedes van a ver. Y creo que ha sido lamentable, ¿verdad?, todo lo que hemos visto en las noticias acerca de todas estas manifestaciones de los grupos pro aborto, de todos estos grupos, ¿verdad?, de feministas radicales y demás. Y bueno, esto ha generado realmente polémica
en ambos grupos, en entidades públicas, en diversas organizaciones, en estructuras eclesiásticas también, y todos ellos han presentado al presidente de la República sus peticiones para firmar o no firmar la norma técnica. Y en este momento, desde mi perspectiva, porque yo no he hablado con él está en el debate de si firma o no firma esa norma. Y hermanos, ustedes y yo sabemos que para Dios no hay nada imposible. Y por eso es que la iglesia tiene que empezar a pronunciarse, al menos, si no quiere ir a salir a las calles a exponerse, por medio de la oración. Para que este hombre no tome su lapicero y vaya a firmar esta norma técnica. Él está en un gran debate. Y como les digo, en mi percepción, yo a veces lo veo angustiado al presidente de Costa Rica. ¿En qué hago? Tengo un grupo aquí que me presiona y aquí está el otro, ¿y qué hago? Pero Dios puede tomar el control de eso. Por ejemplo, en estos debates, el grupo de las Rojas, así se llaman, es un grupo, podría yo llamar casi que extremista, y el nuevo Partido Socialista afirma, vea lo que ellos dicen en el periódico del Mundo.cr, una de sus representantes. Esta es una deuda histórica que el Estado costarricense tiene con las mujeres de este país. Carlos Alvarado utilizó esta demanda durante su campaña electoral, pero una vez instalado en Zapote se olvidó de su promesa, asegurando que no es prioridad en su administración, dijo Heidi Valencia, el del grupo de las Rojas. Dichas organizaciones exigen la firma inmediata de la normativa que asegure la aplicación del aborto terapéutico en el país. Pero vean lo que dice más adelante, así como avanzar en la aprobación del aborto libre, legal, seguro y gratuito. O sea, ya no es un asunto de un aborto terapéutico, es el aborto libre, legal, seguro y gratuito. Y bueno, yo no sé hasta dónde ellas consideran que un aborto puede ser seguro, con todas las implicaciones médicas que puede tener, pero bueno. Estos debates, ustedes saben, han llegado inclusive al plenario legislativo, ha sido también de muchísima discusión. Por otro lado, los grupos pro vida, como por ejemplo Despertando por la Vida, es un grupo maravilloso que ha hecho una defensa increíble a nivel internacional y están aquí en Costa Rica también. Hace 15 días, una de sus mayores representantes, la doctora Chindra Bandolino, ella vino a dar unas charlas, hermanos, pero ustedes no tienen idea de lo que esta gente de este grupo Despertando por la Vida. Lo pueden encontrar en Facebook, Despertando por la Vida. Y ellos están haciendo una serie de conferencias a nivel internacional para poder demostrar, ¿verdad?, que el aborto nunca va a ser seguro. En sus numerosas conferencias de estos grupos han podido hablar acerca de la perspectiva de género, acerca de la salud reproductiva, del crecimiento demográfico. Y aquí no puedo meterme muchísimo, hermanos, pero sí se ha hablado de que esta necesidad que surge a nivel internacional sobre el aborto viene sobre intereses políticos y económicos, sobre el tema del nuevo orden mundial y cómo las familias que dominan este mundo, familias, porque ustedes y yo sabemos quién es el que domina este mundo, ¿verdad?, están interesados en controlar la población a nivel mundial. Pero esto es un tema bien complicado. Se me pasan estas diapositivas. Entonces, hermanos, los defensores de la vida, nosotros los defensores de la vida, desde la gestación se ha tratado de exponer los riesgos y portillos que abren la norma técnica y se han expuesto desde varias perspectivas, por ejemplo, desde el área social, analizando si son verdaderos los argumentos en pro del aborto y la norma técnica del aborto impune terapéutico. Desde una perspectiva legal, en si la norma técnica del aborto impune es inconstitucional y violenta el derecho humano a constituirse en objetor de conciencia. Desde una perspectiva médica, acerca de la perspectiva científica, acerca de la vida por nacer, y desde una perspectiva psicológica de las repercusiones mentales y emocionales del aborto. Muchas instituciones defensores de la vida han
han enviado, como les dije, documentos al presidente, y uno de esos fue el año pasado, donde la Federación Alianza Evangélica Costarricense, a través del tiempo de presidencia de nuestro pastor Jorge Gómez, que se envió, ¿verdad?, a Casa Presidencial todo un escrito acerca de esto, y algunos profesionales colaboramos para poder trabajar esto. Entonces, el día de hoy, tal vez esos escritos no han podido llevar, ¿verdad?, una perspectiva bíblica del por qué no. Pero me corresponde entonces en esta mañana que podamos analizar la perspectiva bíblica acerca de este tema del aborto. Y con la gran pregunta, ¿cuándo comienza la vida en una persona? Y ahí donde quisiera pedirle al grupo de transmisiones entonces que me proyecte el video que tenemos listo. Mira el milagro de un bebé creciendo en el vientre. Cuando el hombre eyacula dentro del cuerpo femenino, viajan hasta 500 millones de espermatozoides, pero solo uno de ellos sobrevivirá a un largo y difícil viaje, logrando entrar al óvulo. El espermatozoide y el óvulo se fusionan, surge una nueva vida y se forma el cigoto. Esta es la hora cero. 4 horas después, el cigoto se divide en 2 células exactas. Al 5.º día, este conjunto se desplaza hasta la matriz, que lo protegerá y lo verá crecer por las próximas 40 semanas. Semana 5. Los vasos sanguíneos del pequeño ser se desarrollan y ocurre lo extraordinario. Su corazón comienza a latir. Es tan pequeño como una semilla de ajonjolí. Semana 9. Puede estirarse y moverse. Su madre podría no sentirlo, pero él percibe todas sus emociones. Sus órganos y cerebro se están desarrollando. Semana 12. Su piel es delgada, casi transparente. Sus órganos comienzan a funcionar. Puede girar, flotar y empujar. Apenas mide 8 centímetros, pero está completamente formado. Semana 16. El bebé ahora mide unos 11 centímetros desde la cabeza hasta su cadera. Su cabeza es más recta y aunque sus párpados están cerrados, sus ojos se mueven. Semana 20. Ahora el bebé se chupa el dedo, toca su cara y sus movimientos son más rápidos. Mide cerca de 25 centímetros desde la cabeza hasta los dedos de sus pies. Ahora traga más líquido de la bolsa en la que se encuentra, mismo que le ayuda a que su sistema digestivo comience a trabajar. Semana 24. Sigue perfeccionando el funcionamiento de sus órganos, como por ejemplo los pulmones y el cerebro. Ahora puede escuchar los ruidos del exterior, así como las voces de su madre y la gente que lo espera. Semana 28. Está desarrollando billones de neuronas en su pequeño cerebrito. El bebé ya puede abrir sus ojos y distinguir la luz. Su esqueleto se endurece poco a poco y continúa ganando peso, fortaleciéndose para el gran día de su nacimiento. Semana 32. Algunos bebés ya tienen cabello, además de un fino vello por todo su cuerpo. Su piel se está poniendo suave y lisa. El bebé ocupa todo el espacio en el vientre. Semana 36. El bebé mide 48 centímetros y pesa 2 kilos 800 gramos aproximadamente. Lo más probable es que ya esté posicionando con la cabeza hacia abajo, que es la posición para nacer. Semana 40. El bebé pesa unos 3 kilos 200 gramos. Mide cerca de 51 centímetros y podría nacer en esta semana o disfrutar de la paz del vientre hasta la semana 42, por lo cual no debes preocuparte. Bienvenido al mundo, bebé. Soy Romina Valdés. Maravilloso, ¿verdad? Sí. Y bueno, creemos que definitivamente la vida humana comienza con la fertilización. Cuando el espermatozoide llega al óvulo, ahí creemos que empieza
la vida. Creer que la vida empieza a partir del nacimiento es totalmente contrario a la instrucción bíblica. Algunas personas creen que hay vida y se es ser humano hasta que salga del vientre. Eso es lo que muchas personas creen. Y por lo tanto no solo piensan en interrumpir esa vida las primeras semanas. Se han hecho interrupciones hasta en la semana 30, semana 32, semana 36. Porque consideran que no son vida. Que son solo un cúmulo de células que están ahí. Y es sorprendente, hermanos. Entonces, ¿cuántas referencias existen en las escrituras sobre la vida humana en el vientre? Es increíble cuántas, pero solo traigo algunas. Y la más famosa de ellas es el Salmo 139, 13, 17. Dice, porque tú formaste en mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellas. Un gran escritor, pastor y consejero, John Stott, describe que este pasaje afirma 3 cosas importantes y me pareció tan hermoso. Porque él dice, número 1, afirma que el bebé no nacido es la creación de Dios. Es Dios quien le tejió. Y esta palabra tejió, esta palabra usada por el salmista en hebreo significa rakam. Es una palabra que se usaba en el Antiguo Testamento en algunos textos que describían las cortinas y los velos del tabernáculo del desierto de Israel y las vestiduras del sumo sacerdote. Y usted me dice, se me hizo algo en el cerebro. ¿Cómo que cortinas y las vestiduras? Algo que tiene que ver con la vida y ¿verdad? Y lo que estamos hablando. Vean qué lindo, porque el escritor dice que decir que un niño no nacido en el vientre es un rakam, dice algo acerca de la habilidad y la astucia del tejedor y de la belleza de la tela con que está tejiendo. Díganme si esto no es algo maravilloso. Esas telas preciosas y cómo se tejieron en el tabernáculo, que eran sagradas, tienen la misma connotación de cómo Dios viene a tejer en su casa, en su habitación, con una tela sagrada. Esto es maravilloso, hermanos. Yo hasta que me emociono porque así fue como Dios nos hizo a nosotros, con una tela sagrada, con un cuidado maravilloso, con una habilidad del tejedor. Y ahí es donde entonces Dios ha hecho al bebé en el útero. Y ese útero entonces es también la morada del Dios mismo. Y por eso es que ese salmista dice, mi embrión vieron tus ojos. Estaba en la morada de Dios siendo formado por Él mismo. Y esto es maravilloso. El segundo punto que habla este escritor también es que Dios está en comunión con el bebé antes de nacer. Antes de nacer. Y el tiempo en el que el bebé está en el útero, ¿verdad? Podríamos pensar que él no es consciente de su propia existencia. Pero sí está consciente de todo lo que está pasando afuera, porque es vida, porque ya es un ser humano. Pero lo más importante y lo más hermoso es que Dios sí conoce al niño que está ahí en el vientre de la madre. Y lo que le da sentido al salmista durante este tiempo en el útero es el amor y el cuidado de Dios por él. Y es el amor y el cuidado que Dios tuvo para su vida y para mi vida. Aquí cobra entonces todavía más sentido el versículo de primera de Juan 4:10. Cuando dice en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado,
a Dios, sino que Él nos amó primero. Desde el vientre, desde donde Él empezó a tejer, Él empezó a amarnos primero. Y el punto número 3 es que el salmista afirma la continuidad entre la vida antes y después del nacimiento. La persona que estaba en el útero no es otra. Es el mismo salmista que estaba hablando. No es otra persona, no es que antes era persona y ahora no, o antes sí lo era y ahora no. Entonces es como ilógico pensar que un niño en el vientre no es una persona o no es vida humana. El mismo salmista da continuidad de ese proceso, de que él estuvo en el vientre, era persona en el vientre, ahora estoy fuera del vientre, pero sigo siendo persona. Y por eso es que él se maravilla de las cosas que hizo Dios. Entonces, hermanos, hay muchas y otras referencias que nos dan un fuerte testimonio bíblico de la vida antes, inclusive antes de nacer. Algunas de ellas, y los vamos a ver acá. Conocen el caso, ¿verdad? En Génesis 25 de los gemelos de Esaú y Jacob, ¿cierto? Donde se dice que había una lucha y aquella mamá sentía que se le iba a salir todo porque luchaban y había vida. Había vida. Y Dios dijo, hay 2 naciones ahí en ese vientre. También encontramos cuando Eliseo profetiza el embarazo de la tsunamita desde un año atrás. Desde un año atrás. En 2 de Reyes 4 le dijo, ¿qué pues haremos por ella? Gehazi respondió, he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Dijo entonces, llámala. Y él la llamó y ella se paró a la puerta y él le dijo, el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Estaba Eliseo en los planes de Dios desde antes de nacer, ¿sí? ¿Verdad? Otro ejemplo, el anunciamiento del nacimiento de Sansón en Jueces 13. Y voy a pasar al versículo 4 en adelante. Guárdate de beber vino o bebidas fermentadas y no comas nada, porque vas a concebir y darás a luz un hijo. No pasará navaja por su cabeza, porque el niño será un consagrado a Dios desde el vientre de su madre. Vean qué hermoso. También el anunciamiento del nacimiento de Juan, maravilloso. Voy a devolverme porque me falta otra, donde Dios llama a los profetas Isaías y Jeremías antes de nacer y antes de que sean capaces incluso de oír o entender su llamado. Isaías 49:1 dice, oídme costas y escuchad pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. Jeremías 1:5, antes de que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué, te di por promesa, por profeta a las naciones. Qué hermoso, hermanos, porque nosotros científicamente creemos, ¿verdad?, que la vida empieza ahí, cuando el espermatozoide se une al óvulo. Pero para las historias de Dios la vida comenzó mucho antes. En sus planes, en sus propósitos y en su corazón. Y lo vemos evidenciado en estos versículos. Entonces, hermanos, como les decía, es maravilloso saber que para Dios la vida inicia en el tiempo de gestación y que los seres humanos no son resultados accidentales o eventos naturales sin propósito, tienen un alto valor. Y bueno, ya se me está acabando el tiempo, pero podríamos pensar entonces, ¿cuándo la iglesia sí acepta un aborto? Vean qué tema, qué pregunta, duro. La iglesia cree, y bueno, esto también lo consulté con los pastores,
precisamente cuando hay una situación médica de por medio para la salud de la madre. Y cuando la misma emergencia médica va a decidir que hay que hacer el aborto. No lo que piensa la madre, no lo que piensa sus circunstancias, su situación económica, su situación social, su situación psicológica, sino que la misma emergencia médica es la que va a dictar por qué se da el aborto. Entonces, ¿debe la iglesia pronunciarse en contra del aborto? Hermanos, simple y contundente, claro que sí. ¿Y por qué? Porque va en contra del alto valor que Dios le da a la vida desde su gestación. Y ya vimos que desde antes de su gestación. Así que, hermanos, en esta mañana, como les decía, es importante que la iglesia conozca, analice y también pueda manifestarse en estos temas que mucha gente dice, eso es de política, esos son normas, son leyes, pero son de alta incidencia para la vida de esta nación, para la vida de nuestro país, y más una incidencia espiritual. Entonces, hermanos, es una pincelada, pero definitivamente debemos ser portavoces de la defensa de los valores, de la vida y sobre todo de las instrucciones de Dios. Que Dios les bendiga.